Bueno, buenas noches a los medios de prensa que nos han acompañado y a los amigos que, pese a que no hicimos una convocatoria, la gente nos han venido a acompañar en esta presentación de la lista número 123 del Frente Progresista Cívico y Social, frente político integrado por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el GEN, la Coalición Cívica y partidos menores y vecinalistas de toda la provincia. En primer lugar voy a nombrar a la lista que me acompaña, que tengo el honor de encabezar. En segundo término, Ricardo Pereira, quien no puede estar presente porque está con 39 grados de fiebre, estuvo intentando venir hasta último momento, pero tampoco quería venir en esas condiciones y con los riesgos de algún posible contagio, sabiendo los problemas de salud que hay hoy en la zona. En tercer término me acompaña María José Pastrana. En cuarto término, Cristian Bernardelli. En quinto lugar nos acompaña Horacio Meana. En sexto lugar, Jessica Zainlari. En séptimo lugar, Gonzalo Díez, que está viajando, si llega, tal vez llegue en un ratito. Como primer suplente, Luciano Patraúl, que por razones particulares no puede estar acompañando. En segundo término, Laura Regalía, que nos acompaña. En tercer término, Luciano Casenave, que también nos acompaña. Y en cuarto lugar, de concejal suplente, Alfio Quiroga, que debe estar por llegar. Consejeros escolares, en primer lugar, Pablo Barberis. En segundo lugar, Raquel Pecinia. En tercer lugar, Rosana Rossi. Como suplentes, en primer lugar, se encuentra Leonardo Urruti, que como está terminando su carrera, sus estudios y además milita en la universidad, no ha podido venir desde Bahía Blanca. Como segundo suplente, Nicolás Troilo. Y tercer suplente, Paola Peredo. Ahora le voy a invitar a María José Pastrana, que es candidata al tercer lugar, que con sacrificio, dado que está lesionada. María José, para que te dé el micrófono, le dirija unas palabras a los medios presentes. Bueno, buenas noches a todos. Es muy lindo, en principio, ver que nos acompañan nuestros queridos amigos, ver estas caras familiares que a lo largo de la militancia siempre están. Bueno, a ver, esta lista de la cual formo parte es una lista heterogénea, como es la sociedad. Está integrada por docentes, empleados, productores, jubilado artista, comerciantes, sí, trataba de ver. Y una de las cosas que tenemos en esta lista es que rescatamos el consenso como grupo para la toma de decisiones. También estamos convencidos de seguir apoyando al bloque de la Unión Cívica Radical, que desde el año 2009 está en el Consejo con más de 75 proyectos presentados, y sabemos que esa labor hay que seguir apoyándola y bueno, y trabajando para los vecinos. Y una de las cosas que quisiera decir es que muchas veces nos encontramos de cara a las elecciones con una lista sábana, que los vecinos no saben ni siquiera cómo se armaron. Bueno, en estas elecciones, en las PASO, el 11 de agosto, tenemos la oportunidad de, como vecinos, poder armar nuestra propia lista, de saber quiénes son los candidatos, quiénes queremos que nos representen. Y si me permiten, hoy cuando venía para el comité, tuve un recuerdo. Recordé cuándo fue la primera vez que yo entré al comité de la Unión Cívica Radical, y hace muchos años, y fue de la mano de mi papá en el año 83, cuando nacía la democracia. Y hoy, 30 años después, vuelvo a entrar al comité de la mano de mi papá y de la mano de mi hijo. Así que bueno, nada, quería compartir ese recuerdo con ustedes porque
No lo dije cuando venía en el auto, pero me parecía bueno compartir esto porque me siento muy orgullosa como radical poder participar en esta lista con esta gente. Así que a todos, a los amigos que estoy viendo allá, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad que le quiero agradecer a María José, porque para no hacerlo tan extenso habíamos programado que hablen los dos primeros de la lista. El que iba a hablar era Ricardo, y hoy cuando Ricardo me avisa a las 18:30 que realmente no iba a poder recuperarse, la llamé a María José y dijo, bueno, hablo, no hay problema. Y algunos se preparan para hablar o piensan qué decir, y la verdad que María José en una hora, sin ningún problema, improvisó un discurso como debe ser, porque aquel que piensa ocupar una banca no puede programar todo, porque el debate que se da en el cuerpo de concejales surge, el discurso surge, la cuestión de un segundo para otro. Por lo tanto, a uno que le toca ir primero, saber que tiene por detrás gente con capacidad le da cierta tranquilidad. Como decía María José, nuestra lista es heterogénea en cuanto al origen. También es heterogénea en cuanto a la edad. El más joven tiene 23, cumple 24 en estos días, el más grande tiene 67, tiene un promedio de edad de 39, lo cual nos da la posibilidad de representar de la mejor manera a toda la sociedad. El pueblo no son todos funcionarios ni empleados municipales, en el pueblo no son todos profesionales, en el pueblo no son todos empleados. Hay un poco de cada cosa como en nuestra lista. Pero si bien esta lista es heterogénea, es diversa en origen y en edad, es homogénea en pensamiento. Todos tenemos un pensamiento radical, seamos afiliados o no, y eso nos da un valor extra. Un valor extra en momentos que en la política se habla de la diversidad como un mérito. Realmente para mí es un cambio de nombre. Lo que ahora llaman diversidad, que uno le llamaba ser transversal hace unos años atrás. Y vimos cómo terminó esa transversalidad. Con gente como Cobos, que pensó distinto, conservó sus ideales y se fue. Por lo tanto, uno de los riesgos de la diversidad es que en el lógico choque de ideales alguien se vaya. Pero también se puede dar algo que es peor, que es alguien que claudique por sus ideales por la caja, que por un sueldo a fin de mes se olvide en su pensamiento. Eso es peor todavía que fracturar un gobierno porque piensa distinto. Y hay otro riesgo que es institucional, que es evitar la alternancia de los partidos en el gobierno. En la Argentina, precisamente en la provincia de Buenos Aires, estamos corriendo el riesgo de transformar la política en un partido único. Y nosotros tenemos que tener las banderas del radicalismo, del Frente Progresista bien alto, sabiendo que es la única alternativa a nivel nacional y provincial que puede competir con el kirchnerismo, que va en distintas variantes. Algunos han tenido de grande la oportunidad de peronizarse. La verdad que cada uno puede hacer lo que quiera, pero nosotros preferimos seguir siendo homogéneos en el pensamiento y no transar por ir en una lista o por cobrar a fin de mes, porque eso significa dejar los ideales. Nosotros preferimos por ahí no tener algún cargo, pero seguir pensando lo mismo que antes de ayer, seguir conservando los ideales. En esta campaña, que ya se empezaron a dar algunas propuestas, hemos visto cómo algunos han sido prudentes porque son conscientes que esta es una elección legislativa. No se elige intendente. Si alguien quiere plebiscitar la gestión del intendente, deberá esperar hasta el 2015, porque ahora se eligen concejales. Y como hablaba María José, nosotros queremos valorizar y continuar con la tarea que han hecho los concejales de la Unión Cívica Radical desde el 2009 a la fecha. En cuanto a lo producido, por decirlo de una forma, más de 75 proyectos que van desde cuestiones macro, cuestiones de importancia para toda la comunidad, como por ejemplo establecer políticas de Estado municipales, algo que nos dé un camino a los dirigentes políticos, a los dirigentes sociales, a los empresarios y a los vecinos, un camino en común para que las acciones del PRIMLE no sean decididas por un intendente de turno y que después cambie el intendente y agarre para otro lado y vivamos en un cambio permanente sin un objetivo en común. Pero también el bloque de concejales se ha preocupado de cuestiones que atañen más a la vida común, como por ejemplo facilitar a los enfermos celíacos el acceso a sus medicamentos, a sus alimentos,
O cuestiones menores, como solicitar a la planta de BTV que cuando venga no vaya 8 kilómetros, venga algo más cerca. Eso se logró, gracias a Dios. Por otro lado, también el bloque radical ha sido el único bloque en el Consejo Deliberante que ha hablado de cuestiones que trascienden los límites de Pringles. Para otros partidos políticos parece que Pringles es una isla, que no depende de una provincia, que no depende de una nación. Y tal vez el broche de oro de todos esos reclamos fue el petitorio que propuso en la visita del vicegobernador Mariotto, en el cual se le reclamó por las 200 viviendas que el gobierno nacional nos adeuda, se le reclamó por las obras de asfalto que el gobierno provincial nos adeuda y por un montón de cuestiones más que no dependen del municipio. La verdad que uno como partido de gobierno no puede desconocer las responsabilidades que atañen cuando es algo de órbita municipal. Si hay algún problema que es de órbita municipal, uno debe reconocerlo y tratar de encontrar soluciones. Pero no nos podemos hacer cargo de lo que es responsabilidad del gobierno nacional y de lo que es responsabilidad del gobierno provincial. Como partido de gobierno, como bloque oficialista, se ha actuado en el Consejo Deliberante con una coherencia y racionalidad pocas veces vista. Ser oficialista no es sinónimo de ser obsecuente, no es sinónimo de ser levantamano. Nosotros hemos acompañado desde el bloque todas las buenas acciones que el Departamento Ejecutivo, con el Intendente a la cabeza, ha llevado a cabo. Pero cuando la oposición ha tenido alguna duda, ha pensado que por ahí hay cuestiones que deben ser aclaradas, el bloque radical no puso piedra en el camino y acompañó y facilitó que la oposición apruebe sus dudas mediante proyectos de resolución o pedidos de comunicación para que el Ejecutivo los aclare. En cuanto a los proyectos, uno ha estado escuchando o leyendo las propuestas de los otros partidos políticos y la verdad que sería bueno que no esperen a la elección. Casi todos los partidos que presentan candidatos tienen representación actualmente en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, hay un proyecto muy bueno que dieron a conocer desde el Frente para la Victoria, que es el del presupuesto participativo. El bloque radical ha estado trabajando en esa cuestión, no le hemos encontrado la vuelta técnica en cuanto a los barrios que por ahí sería bueno implementarlo. El socialismo es el que más sabe de este tema, por lo tanto estaría bueno que no esperen a las elecciones, que respecto al presupuesto participativo lo presenten lo antes posible, con los concejales actuales se trabaje, se le puede pedir ayuda al socialismo, que es quien implementó esto por primera vez en la Argentina, en Rosario casualmente, donde en Villa Miseria logró recaudar el 98% de las tasas. Lo que sí me parece paradójico que los candidatos kirchneristas hablen de presupuesto participativo. La verdad que nosotros lo vamos a acompañar con el actual bloque de concejales, pero estaría bueno que ellos también participen del presupuesto del gobierno nacional, porque somos discriminados notoriamente, porque nunca un gobierno nacional manejó tantos recursos del Estado como en la actualidad. Para que se den una idea, en la década del 80, cuando el gobierno nacional tenía a cargo la educación secundaria y la salud, y los servicios públicos que no estaban privatizados, el gobierno de Alfonsín manejaba el 40% de los recursos del Estado. El 60% restante era manejado por las provincias. En la actualidad, este gobierno autoritario y poco federal maneja el 70% de los recursos. Maneja de esa forma a los gobernadores, porque si no le da aire a los gobernadores se caen. Y ni que hablar de las intendencias, que cuando son becadas por el gobierno nacional tienen beneficios, pero cuando son como Pringles porque piensan distinto son castigados. Por lo tanto, nosotros consideramos que es importante, para que Pringles crezca, se entienda que Pringles no es una isla, que es necesario que comprendamos que para que Pringles crezca necesitamos que se desarrolle el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, necesitamos que se desarrolle la provincia y que la República Argentina se respete la Constitución y el federalismo. Para que eso se dé, es necesario que llenemos los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional de concejales, legisladores y diputados del Frente Progresista Cívico y Social. Ahora he terminado con mi locución. Si algún medio de prensa nos quiere hacer una consulta, estamos dispuestos y preparados para responder. Yo solamente, ¿cuál es la diferencia con la otra lista, la línea Pringles, por la que ustedes decidieron ir hasta interna?
Sí, en realidad nosotros no vamos a interna con ese sector, sino que en el marco del Frente Progresista Cívico y Social hay 3 listas: está la lista mencista, la lista del socialismo y nuestra lista. Lo que nos diferencia básicamente es tener distintos criterios con respecto a la conducción política y a la conformación de grupos. Nosotros no compartimos la conducción política verticalista, de que se hace lo que dice el jefe. Nosotros creemos en una construcción política horizontal, donde las decisiones se consensúen y en base al consenso de lo que hablamos como grupo se avance. Eso por un lado. Y con respecto a la construcción política, las listas creo que lo demuestran. El grupo heterogéneo que tenemos nosotros de origen, y en la otra lista, que si bien es toda gente buena, son la amplia mayoría vinculados al municipio, ya sean funcionarios o empleados. No quita que no sean buenas personas, porque son buena gente, pero cuando uno construye políticamente creo que tiene que ser más abarcativo. De hecho, el líder de ese sector lo sabe, porque en su principio, en su comienzo lo hizo. Yo veo muchos de los que lo acompañaron en su inicio que acá están presentes. Con el devenir de los años hoy ha quedado enmarcado en ese sector, por lo tanto creo que esa limitante es lo que más nos beneficia, es la forma de conducir los grupos. Bueno, ¿La sacamos barata? Bueno, gracias entonces a todos por haber acompañado, y a todas. Y a todos.